Al principio del ensayo siempre hay como un trabajo de estudio del cuerpo que se acerca más a lo que es la idea del espectáculo ya, que sería qué materias físicas y qué cuerpos quiero encontrar dentro de ellas y qué necesitan ellas de mí para buscar eso. Entonces hacemos un tipo de trabajo que es a través de imágenes o de texturas o de lectura o de texto o cualquier idea o pensamiento que evoque algo en el cuerpo que yo estoy buscando, trabajamos esas ideas y esas imágenes para estar todo el rato redescubriendo esos cuerpos que hay dentro de ellas, que son la dramaturgia del espectáculo. Y ayer descubrí un cuerpo completamente nuevo con Y el ese, silencio. sí. Es como, hostia, mi cuerpo lo conozco de hace 27 años sin moverme, pero este de ayer, pues no lo conocía, mira. A veces haces cosas que nunca habías hecho antes, que no te esperabas que tú podías hacer. Y si lo quieres atrapar, no lo puedes atrapar. Claro, porque es el y lo que te momento. transforma realmente no es el cuerpo ni es un lenguaje, sino te transforma el ser, no el cuerpo. Me da la sensación que si salgo de fuera y me veo igual, pero claro, de dentro es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Esto dura un tiempo y tiene un límite de tiempo y tú trabajas durante un tiempo, que tú has hecho un curro, que has llegado a un lugar, que has tenido transformaciones, que ya no se te ocurre trabajar de otra manera, porque es que es el lugar más honesto, entonces dices, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Tu pregunta me hace pensar que esa respuesta, cómo vamos a seguir este trabajo cuando se termine, el trabajo, al verlo el público, este trabajo implica que lo tienes que ver, lo tienes que experimentar, tienes que estar allí para experimentarlo. En este tercer cordón de plata yo tenía una pregunta, que es si podía ir un poco más lejos con estos cuerpos. Si una vez formados estos cuerpos, yo podía no solo enseñarlos, sino generar un tipo de dramaturgia física del cuerpo que pudiera dar un nivel de creación para nosotros un poco más comprometido con lo que es no solo el trabajo, sino el lenguaje escénico y estético que queremos colocar en un escenario. La tercera parte de Cordón de Plata está hablando más bien de, aunque parezca un juego de palabras, de algo como la estrategia que lo indiferenciado, a todos los niveles, orgánico, conceptual, poético, las estrategias que lo indiferenciado elige para diferenciarse de él mismo. Y otro tema, otro trunco, sin duda, otro filón, es la idea, aunque parezca otro juego de palabras, de la indiferencia de lo indiferenciado, es decir, la idea de que cualquier proceso de individualización o de indiferenciación o de diferenciación siempre desemboca naturalmente, orgánicamente, obviamente, en otra forma de indiferenciación.